Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Un gusto saludarlos en esta novena sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en segundo tetramestre de la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía. Perdón, en la licenciatura en Derecho. Y es que también hay la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía, pero en esta materia no la estoy impartiendo en este tetramestre. Bueno, es la, perdón, modifiqué la fecha porque tuve una audiencia el día de ayer y se me hacía imposible poder estar con ustedes. Y bueno, ya se los había comentado que en algunos momentos podré estar modificando, pero se los estaré aclarando en el apartado de cada actividad. Esta es la actividad número 8. En la semana 9 nos descoordinamos ahí en el examen parcial, por eso vamos ya desfasados. En la semana 9 se puede decir que son los 3/4 de, de todas las actividades, ya que faltarían 9, 10 y 11 y ya estaremos concluyendo. Faltarán 3 actividades más y bueno, ya también les aclaro antes de entrar al análisis de la actividad de esta semana. Bueno, les aclaro que también ya está abierta la actividad de regularización y puntos extras. Pueden ustedes ver las instrucciones que les señalo en cada una de ellas. Y bueno, brevemente les menciono que son arriba de 80 preguntas. Les menciono aquí como mínimo de tener esta actividad de regularización, preguntas tanto del código o de el libro que estuvimos utilizando como base de la maestra Amachetagui Requena. De todos estos capítulos que hemos estado viendo, yo les he pedido que ustedes realicen sus preguntas y bueno, en ese sentido, aquí es la oportunidad de cómo aprovecharlas. Tienen que hacer en un procesador de textos, con una portada, con una introducción. Ahí les menciono cómo deben ser las reglas de la introducción, su cuestionario, mínimo 80 preguntas, y una buena conclusión de todo esto, lo que estuvimos analizando en estas semanas, y su bibliografía. Si ustedes obtuvieron las preguntas del código, pues bueno, también lo ponen en el código. O del libro, pues también lo ponen del libro. Aquí están las bibliografías. Por favor, no dejen de señalarlas porque son trabajos que fueron obtenidos de estos textos. Y si no, les bajo un puntito también en ese sentido. Nosotros tendremos hasta el 4 de diciembre, todavía tenemos demasiado tiempo, pero desde esta semana ya se quedaron abiertas para que ustedes vayan analizando y poder acrecentar su calificación total del curso. Alguna persona que ya sabe que le fue mal en el examen parcial o que no ha estado cumpliendo con las actividades por X o Y situación personal, esta es la manera de cómo pueden obtener puntos. Yo no regalo puntos, no damos, ustedes mismos los obtienen mediante la plataforma y tan solo uno como tutor va señalando, pues bueno, va dosificándoles toda esta carga de conocimientos y pues bueno, siempre se los mencioné, hagan sus preguntas, realicen sus preguntas, porque aquí su base de datos, aquí es la manera en cómo pueden ustedes subir su puntuación. También tenemos otra actividad opcional. Estas actividades son totalmente opcionales. Si las quieren hacer, las van a hacer y se les van a dar puntos. Si no las quieren hacer, no las van a hacer, no les vamos a quitar puntos, no se les va a promediar con todas las demás calificaciones de las actividades, foros y examen parcial y examen final. Ok, en el apartado de sus calificaciones vienen al final estas dos actividades opcionales. Puntos extras es un video de 7 a 10 minutos, no más extenso, ni tampoco de 4 o 5 minutos, sino hagan algo bien, digo, de algún tema,
pongan algunos ejemplos. Tal vez esos mismos videos yo los pueda utilizar para seguirlos promoviendo a los demás compañeros de las siguientes generaciones. Entonces, bueno, aquí también les hago la instrucción. Aquí nada más les pido tan solo una portada con la liga de internet de, pues yo siempre les sugiero que lo suban a YouTube y de ahí yo lo puedo ya observar y ya si lo quieren ustedes mantener o eliminar, pero sí necesito yo primeramente observarlo y sería un gusto que lo dejaran ahí en la plataforma, vaya, y así vayan creando su canal, ¿no? Tal vez puedan ser unos futuros abogados youtubers, ¿no? Eso sería excelente. Y ahora ya con la tecnología, ¿no? Que tenemos. Bueno, aquí también les dejo las indicaciones. Los exhorto a que realicen este tipo de actividades, ya que pues se van a sentir mucho más cómodos en sus calificaciones. Y posteriormente pues ya tendremos el examen final. Estamos hablando de dentro de un mes, precisamente, falta para un mes para el examen final, del 5 al 9 de diciembre. Aquí se les acortan un poquito los días, desde ahorita les digo. No van a ser 5, 6, 7, 8 y 9. Van a ser 5 días nada más para hacer este examen. Y posteriormente el examen de regularización del 10 al 13. Ya la persona que no pudo acreditar se le va a dar una segunda oportunidad en este examen extraordinario, que no pudieron llegar a tener 6.5. Esa es la calificación mínima con la que pueden acreditar este curso y los demás. 6.5 se convierte en 7 y el 7 pues ya es calificación aprobatoria. En ese sentido, sí les exhorto a que no dejemos de realizar ningún foro, ninguna actividad, porque al último nos quedamos con 6.49, 6.48, ya casi 6.5. Yo no puedo hacer nada. La plataforma sola hace sus calificaciones, su sumatoria, y esa sumatoria va a arrojar quién va a acreditar, quién no acredita, quién va a tener derecho al examen extraordinario. El examen extraordinario, de una vez les digo, que va a tener como mínimo 2 puntos. O sea, si no hiciste nada durante todo el tetramestre, ninguna actividad, y luego al último vas a querer el examen extraordinario, pues estás equivocado. Yo sí les exijo que mínimo tuvieron que haber hecho unas 5 a 6 actividades que hayan tenido dos puntos, 2 puntos de 10 o 20 puntos porcentuales para poder tener derecho a este examen. Creo que es lo mínimo que, digo, es lo justo que podemos señalar para este tipo de personas que no pudieron acreditar el curso y bueno, van a tener derecho. 6.49 de 2 a 6.49 tendrían derecho al examen extraordinario. Y bueno, de una vez les digo, pues aquí está la oportunidad de cómo acrecentar su calificación. No lo dejen en vano esas actividades. Como nuevamente les digo, son opcionales. Si no las realizan, no se les quitan los puntos. Creo que hay una pregunta, de una vez la trato de responder. ¿Cuántas preguntas mínimo, máximo deberían ser? Máximo, no tengo máximo, María de Los Ángeles. Mínimo son 80 preguntas lo que tienen que realizar en esa actividad de regularización. Ahí vamos a presumir que, pues bueno, ya tuvieron que como quieran leer para poder realizar esas preguntas y bueno, ahí por eso se les van a tener que dar puntos. Yo, yo no soy el que aplique, digo, es una estructura ya de la universidad, y vaya que pues yo tengo, como tutor, tengo que seguir también esas mismas instrucciones. Así es, 80 mínima. Les iba a poner 100, pero bueno, ahorita ya se quedó 80 y ya no me puedo echar para atrás. Bueno, ahora sí, a lo que nos concierne la actividad de esta semana, que es un cuestionario. Igual vamos a seguir manejando este mismo tipo de actividades autoevaluativas, perdón, y es un cuestionario en análisis de lectura
de los artículos 108 al 149 del Código Penal del Estado de Nuevo León y sobre la teoría del delincuente. Como se pueden dar cuenta, y ya se los había mencionado, dejamos atrás ya los elementos los elementos del delito, que los hayamos estado señalando de alguna otra manera, muy puntuales cada uno de ellos en las actividades anteriores. Y ahora ya estaremos sobre la teoría del delincuente. Es una teoría que también ahí estaremos entrando y con el apoyo del libro de la maestra Machetawi Requena para comprender más quién es el que comete el hecho delictivo, ¿no? Y bueno, el objetivo de esta sesión es que el estudiante conoce, analiza y comprende la teoría del delincuente, así como los aspectos legales de ella. Igualmente, los artículos 108 al 149 del Código Penal del Estado de Nuevo León, pertinentes a la condena condicional, la extinción de la responsabilidad penal por muerte del delincuente, amnistía, perdón del ofendido, indulto y reconocimiento de la inocencia, rehabilitación y perdón judicial y la responsabilidad pecuniaria derivada del delito. Todos estos son los capítulos que estaremos viendo en estos casi 40 artículos. Este sí es la actividad un poquito más de más artículos. La actividad 8 es la que, pues, de alguna otra manera no la pude dividir todos estos capítulos y así quedaron. Son 3 títulos, estaremos viendo, los anteriormente estábamos viendo 1 o 2 títulos en las actividades, aquí estaremos viendo 3 títulos, pero en el sentido de que el primero de ellos, el de ejecución de sentencias, casi todo está derogado, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a entrar en ese tema. Ya lo saben, bueno, estamos llevando a cabo esta sesión como estaba señalado el martes 8 de noviembre a las 13 horas o 1 p.m. y tiene como fecha límite de vencimiento o de entrega el domingo 13 de noviembre, este próximo domingo. Y nuevamente les digo que la persona que no pudo haber realizado esta actividad, tendremos la semana 11, la semana antes del examen final, no, la semana 12, que es la actividad 11, una semana antes del examen final. Ahí abriré estas actividades 6, 7, 8, 9, 10 y claramente la 11 estará abierta para que puedan realizar sus actividades que estén atrasadas. En ese sentido, les digo que esta fecha de vencimiento, pues sí es muy clara, pero les daré esa oportunidad en esa semana. Nada más de esta segunda parte del tetramestre. La primera parte, 1, 2, 3, 4 y 5, eso ya no, por favor, no me pidan que las abra. Y bueno, si necesitan puntos, ya nuevamente les digo, ahí están actividades opcionales de regularización y de puntos extras. Le damos clic en el cuestionario y bueno, ya entraremos, ya lo saben, la descripción que es muy similar a todas las anteriores, en donde les menciono que estarán realizando como un tipo de examen. Es un cuestionario autoevaluable, perdón, con 10 preguntas, 4 posibles respuestas de cada una de ellas, y una de ellas tan solo es la correcta. Y tendremos 3 intentos para efectuar esta actividad. Cada uno de estos intentos tiene 90 minutos, 1 hora y media para que puedan efectuar cada uno de estos intentos y puedan tener la mayor calificación. Y pues bueno, ¿qué vendrá de estos en este cuestionario? Como se los había mencionado, es el capítulo 10, la teoría del delincuente, y se encuentra en las páginas 111 a la 124 del texto de Derecho Penal, nuevamente de la maestra Griselda Amuchetawi Requena, y que se encuentra en el apartado de lecturas, asimismo en el Código Penal del Estado de Nuevo León, los artículos 108 al 149. Bueno,
queda claro lo que tenemos que hacer. Esta actividad ya les había mencionado, es un parte de su 30% de su calificación total. Entonces, no dejen de realizarla. Y bueno, vamos a la explicación de los artículos, que son muchos, son un buen de artículos, son 40. Como siempre, aquí les añado los videos para que comprendan un poquito más los temas del libro de texto. En este caso, la teoría del delincuente. Aquí les aparezco 4 videitos para que comprendan más ese tema, ya que las clases pues son como muy pequeñas, están solo 1 hora y bueno, trato de como hacerles un poquito más ameno también en ese sentido, la educación con videos. Y bueno, aquí lo que les mencionaba anteriormente, habíamos dejado en el 98 bis. Y luego, ¿por qué nos brincamos hasta el 108? Son 10 artículos. Bueno, en ese sentido les menciono que son derogados, o sea, están derogados por el artículo 4 transitorio de la ley que regula la ejecución de sanciones penales en el estado de Nuevo León. Y el artículo 4 nos habla sobre la administración, vigilancia, cumplimiento de las obligaciones y derechos para la reinserción social, estando a cargo los siguientes autoridades. Y ahí nos señala, perdón, voy a admitir a alguien. Ok. Nos señala los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, juez de ejecución de sanciones penales, secretario de Seguridad Pública, comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, comisario de apoyo a la operación penitenciaria, comisario de reinserción social y alcaides de los centros preventivos o de reinserción social. Bueno, aclaro este punto porque en tetramestres anteriores me decían que por qué pues no habíamos visto esos artículos. Y bueno, les aclaro que son 3 capítulos, desde el título sexto, que es ejecución de sentencias, nuevamente les menciono, y pues bueno, 99, 100, y luego este era sobre las disposiciones generales, el capítulo primero, capítulo segundo, trabajo de internos, y el capítulo tercero, libertad preparatoria. Todos estos se encuentran derogados por el artículo cuarto que ya mencionamos y que también, pues bueno, ustedes lo pueden buscar y analizar si gustan. Si llegamos todavía en este título de ejecución de sentencias, en el capítulo cuarto, que es la condena condicional, y nos refiere el artículo 108. Ok, y bueno, daremos un poquito de lectura. Artículo 108. La condena condicional suspende las sanciones impuestas por sentencia definitiva de acuerdo con las fracciones siguientes, tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de este código. Y nos menciona una serie de números romanos sobre podrá suspenderse a petición de parte o de oficio por determinación judicial a pronunciarse sentencia definitiva cuando no exceda de 5 años si concurren estas condiciones: que no hubiere sido sentenciado en forma ejecutoriada con anterioridad en los términos de la fracción tercera del artículo 44, que haya observado buena conducta después del delito, que haya observado una anterioridad, un modo honesto de vivir y tenga el firme propósito de continuarlo, que otorgue fianza que fijara el juez o tribunal, de que se presentare ante la autoridad siempre que fuere requerido, e
que haya reparado el daño causado o que haya garantizado cubrir su monto. F, en el caso de delitos cometidos con motivo de la conducción de vehículos en estado de voluntaria intoxicación provocado por el consumo de alcohol, se deberá comprometer a asistir a tratamiento, el cual deberá acreditarlo o dentro de los siguientes 6 meses. En caso contrario, se hará efectiva la sanción impuesta. Y G, en los casos de delito de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, el condenado deberá comprobar que está recibiendo el tratamiento médico-psicológico al que se le sentenció, el cual deberá acreditar cada 3 meses después al de la notificación de la sentencia. En caso contrario, será efectiva la sanción impuesta. Ok, todos estos son supuestos que se pueden llegar a dar para tener una condena condicional, ¿ok? Siempre y cuando que sea bajo de 5 años y sobre los artículos dispuestos en el 81-82. En el segundo número romano nos menciona si durante un término igual al de la sanción suspendida desde la fecha de la sentencia que causa ejecutoria, el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquella. En caso contrario, será efectiva la primera sentencia, además la segunda, en la que el reo será considerado como reincidente. Si transcurrido un periodo superior a los 8 años en que se le haya concedido el beneficio de la condena condicional, el sentenciado cometiese un nuevo delito que concluya con sentencia condenatoria, podrá concederse nuevamente este beneficio. Para los, para los efectos anteriores se tendrá en cuenta la fracción tercera del artículo 44. Las mismas consecuencias establecidas en los párrafos anteriores se aplicará al condenado por el delito de violencia familiar o de equiparable a la violencia familiar que no concluya o que abandone el tratamiento médico-psicológico de acuerdo al pronóstico del tratamiento que hubiese presentado como requisito para que se le concediera la condena condicional. Para comprobar que está recibiendo el tratamiento, deberá acompañar los documentos que así lo acrediten al proceso penal en el cual se le otorgó el beneficio de la condena condicional, mostrando cuántas veces le sea solicitado el reporte documentado del avance y en su caso la conclusión de su trámite al juez. Bueno, ahí también nos señala ciertas peculiaridades el juzgador, el legislador, eh, que tiene que cumplir esta persona activa del delito para poder seguir manteniendo esos beneficios de la condena condicional. Si no se somete a estas instrucciones, llámese de, mm, perdón, se me fue, de restablecer su conducta, de recibir tratamiento, más que todo, pues bueno, se le reivindicará la condena y se le quitará la condena condicional. Tercero, nos habla sobre la misma condena condicional. La suspensión comprenderá no solo las sanciones corporales, sino las demás que se hayan impuesto al delincuente, pero este quedará obligado en todo caso a la reparación del daño y a justificar haber concluido satisfactoriamente el tratamiento médico-psicológico al que se le condenó, tratándose de los casos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar. Cuarto, creo que es muy claro. A quienes se conceda el beneficio de la condena condicional, se le hará saber lo dispuesto de las fracciones segunda y tercera de este artículo, lo que se asentará por diligencia formal sin que le falte de esta impida, sin que la, sin que la falta de esta impida, en su caso, la aplicación de lo prevenido en las mismas. Ok, se le da la formalidad tan solo pues que se le aclare y que se le eh, todos al sometimiento que va a tener que ser en esta condena condicional.
Quinta, los reos que disfruten del beneficio de la condena condicional quedarán sujetos a la vigilancia de la autoridad. Siempre van a tener que estar firmando o igual y recibir actuarios judiciales para saber su modo de vivir y bueno, siempre va a estar en la vigilancia de la autoridad judicial en este caso. La obligación sexta, la obligación contraída por el fiador a que se refiere en el inciso D de la fracción primera de este artículo concluirá en los términos previstos por la fracción segunda. Para el caso del inciso E, concluirá en el término previsto para la prescripción. El fiador de alguna otra manera es el que tiene que dar una fianza para que puedan mantenerse esa condena condicional y bueno, se extingue ya al haber tenido la conclusión de esa misma condena y puede solicitar la devolución de esa fianza. Cuando el fiador tenga motivos fundados para séptima, perdón, cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los expondrá al juez a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al reo que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo verifica. Ok, ahí es un cambio de fiador. A ratito checo preguntas, porque si no, no me voy a tardar más. Quedan excluidos el beneficio de la condena condicional, los delitos previstos en los artículos desde el 153, 154, 164 bis, 164, perdón, 165, 165 bis, 176, 265, 267, 268, 313, 322, 403 y 406 bis de este código. Son delitos graves y quedan de alguna otra manera los referentes a estos artículos y pues bueno, no se les puede dar el beneficio de la condena condicional. Aquí concluye este capítulo cuarto del título sexto de ejecución de sanciones. Como nuevamente les menciono, están muchos derogados, tan solo está el 108 y bueno, nuevamente les menciono, busquen la ley que regula la ejecución de sanciones penales en el estado de Nuevo León y en el cuarto, pues bueno, claramente les va a señalar que estas personas, estos funcionarios son los que están encargados de prevalecer esas condenas condicionales en estos sentidos, ya sea de trabajo de internos, ya sea de condena condicional, sí, trabajo de internos, con libertad preparatoria, perdón, me estaba brincando, y condena condicional. Bueno, el siguiente es el título séptimo, que es la extinción de la responsabilidad penal. También prosiguiendo con la lectura, bueno, el capítulo primero nos habla de la muerte del delincuente. Aquí pues claramente no se muere el delincuente, extingue la acción persecutoria del delito, nos lo señala en el 109, quedando a salvo los derechos del ofendido respecto a la reparación del daño para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Lo mismo se observará cuando la sentencia haya causado ejecutoria. La muerte también extingue la sanción impuesta, con excepción de la reparación del daño y el decomiso de los instrumentos y objetos del delito cuando la sentencia haya causado ejecutoria. Bueno, aquí pues claramente se muere el delincuente y se extingue la persecución, pero deja abierta todavía la reparación del daño. En ese sentido, pues con los bienes que haya tenido el delincuente, la persona, tendrá que someterse a la reparación. Digo, menciona ahí por la vía y forma que corresponda. Pues por la vía civil
podemos ahí demandar esa reparación del daño. ¿Ok? Capítulo 2, amnistía. Otra de las formas de cómo puede extinguirse la responsabilidad penal es mediante la amnistía. La amnistía extingue la responsabilidad penal quedando subsistente la reparación del daño. Sus efectos determinará en la ley que se dicte al respecto. La amnistía es como el perdón que se le da el Estado, que el Estado da al delincuente en sí. ¿Ok? Es como un perdón del Estado. Capítulo tercero, pero claramente también señala que la reparación del daño queda, eh, ahora sí que viva, tiene que repararla. Capítulo tercero, perdón del ofendido. En el 111 nos habla que el perdón otorgado por la víctima, ofendido o por quien se encuentre legitimado para otorgarlo, extingue la acción penal cuando concurran los siguientes requisitos. Y nos habla de algunos números romanos. El primero, que es que el delito se persiga a instancia de parte. Segundo, que el perdón se conceda antes de que cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte. Y tercero, que la víctima u ofendido haya sido debidamente informada en la forma clara del significado y la trascendencia jurídica del perdón judicial en el caso que desee otorgarlo. El perdón otorgado al autor o autores beneficia a los partícipes y a los encubridores del delito, siempre que se haya reparado el daño. El, el daño. El otorgado a un partícipe o encubridor solo beneficia a quien se le haya otorgado. Creo que es muy claro ahí también este artículo. Y nos sigue mencionando que igualmente procederán los efectos del perdón en aquellos delitos que, persiguiéndose de oficio, no sean de los considerados como graves. Su sanción, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito, no exceda de 6 años de prisión como pena máxima y se logre por medio de la mediación o conciliación de un acuerdo entre el inculpado o procesado y la víctima u ofendido, siempre que se haya del conocimiento del Ministerio Público y, en su caso, a la autoridad jurisdiccional que conozca del asunto. Se exceptuará la procedencia del perdón del ofendido si se trate de los delitos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar cuando sean en perjuicio de una persona de 12 años o hasta menor de 18 años de edad y que se les haya ocasionado daño psicológico o, o el de lesiones de las calificadas legalmente que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días, de las que sí ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días y o lesiones calificadas. También se exceptuará cuando la víctima sea persona menor de 12 años de edad si se trate de los delitos de violencia familiar equiparable a la violencia familiar o se incurra en el delito establecido en el artículo 306 bis primera 1, fracción primera, cuando cause daño psicológico, el establecido en la fracción segunda o en el delito de lesiones a menor de 12 años de edad sea calificado. Bueno, ahí nos da ciertas circunstancias de delitos que no se pueden llegar a dar el perdón del ofendido. Además, no procederá el perdón en cualquiera de los siguientes casos. Y nos señala unos incisos. Inciso A. En caso de que el imputado haya obtenido anteriormente el perdón en hechos que correspondan a delitos dolosos, y que se persigan de oficio en los 2 años inmediatos anteriores a los hechos de que se trate. B. En casos que el imputado haya celebrado anteriormente acuerdos reparatorios por hechos
que correspondan a delitos dolosos y que se persigan de oficio, salvo que haya transcurrido 2 años de haber cumplido al último acuerdo reparatorio. C. En caso que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto o cuando hayan transcurrido 5 años desde dicho incumplimiento. Y para los efectos del registro de cada actuación se estarán a los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, el último párrafo fue derogado. Todo este título nos hace referencia del perdón al ofendido y pues bueno, claramente nos señala que en las circunstancias que se tienen que dar este perdón hacia la víctima, de la víctima hacia el delincuente, ¿no? Y bueno, en el capítulo cuarto nos habla sobre el indulto y reconocimiento de inocencia. En el artículo 112 está derogado y, ok, también por el artículo cuarto transitorio de la ley de ejecuciones, el que ya habíamos hecho referencia. En el 113 nos menciona que procede el reconocimiento de inocencia cualquiera que sea la sanción impuesta cuando aparezca que el sentenciado sea inocente en los términos del Código de Procedimientos Penales. 114 está derogado, 115 está derogado y bueno, ahí tan solo queda nada más este artículo de reconocimiento de inocencia y pues siempre y cuando se reconozca ante el juez, ¿no? Siempre, pues bueno, en los términos del Código de Procedimientos Penales. Y nos vamos al capítulo quinto sobre la rehabilitación. La rehabilitación de la persona, del delincuente. 116 nos habla de la rehabilitación, restituye al sentenciado en la plenitud de los derechos que se le privaron o limitaron por la sentencia dictada. El juez podrá, sin embargo, decidir en resolución fundada que la rehabilitación no comprenda todos los derechos de que fue privado el sentenciado o subordinarla a una previa comprobación específica de aptitud, salvo el caso de los derechos a que se refiere el artículo 40 de la Constitución Política del Estado. 117. La rehabilitación no producirá el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de que se privó al sentenciado. 118. La rehabilitación, tratándose de la privación de derechos, se concederá si concurren los siguientes requisitos. Nos habla de algunos incisos y es después de 6 años de haber cumplido la pena impuesta y de 8 años si se trata de reincidente y de 12 si se trata de habitual. B. Cuando el sentenciado hubiera evidenciado de manera positiva una conducta satisfactoria durante el tiempo señalado con anterioridad. C. Si hubiera reparado el daño causado por el delito o estuviera cubriendo su importe. En el 119 nos habla concedida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativos a la condena impuesta no podrán ser comunicados a ninguna entidad o persona, con excepción a las autoridades judiciales o el Ministerio Público para fines exclusivos de investigación. Artículo 120. La rehabilitación quedará revocada de pleno derecho si el rehabilitado comete un nuevo delito
también doloso. El juez podrá revocar la resolución si el nuevo delito cometido es también culposo. Bueno, todo este capítulo quinto nos habla sobre la rehabilitación, no como tal sobre la palabra de rehabilitación de la persona, sino ya re, cuando ya se ha cumplido de alguna otra manera el sentenciado y se le tienen que restituir todos los derechos que fueron privados, ¿no? Y nos da las ciertas particularidades el legislador, en donde si llega otra vez a cometer algún otro delito, pues bueno, esta rehabilitación quedará revocada y sin efectos. Bueno, en el capítulo sexto ya nos habla de un perdón judicial. Anteriormente hablábamos de un perdón del ofendido o de la víctima, y aquí hablamos ya de un perdón judicial. El perdón judicial nos habla en el artículo 121, también extingue la sanción. El perdón que es en sentencia otorga el juez al condenado en aquellos casos en que la comisión del delito tenga una relevante, objetiva, fundada y humanamente aceptable explicación de no proveerse, exigir otra conducta y la personalidad del activo no revele peligrosidad o a juicio de peritos. Eh, es tan solo, yo mencionaría que el juez, valorando las circunstancias del caso concreto en específico en que se llegara a cometer un delito, y bueno, ahí lo menciona que de alguna otra manera no sea, la personalidad no revele su peligrosidad, y mediante también um, mediante dictámenes periciales que se le llegaron a realizar, pues bueno, se le puede otorgar un perdón judicial. Más en el capítulo séptimo nos habla sobre la prescripción, extemporaneidad y abandono de las querellas. Vamos a hablar en el 122. Por la prescripción se extingue la acción penal y el derecho para ejecutar las sanciones conforme a los siguientes artículos. La prescripción es personal y para el 123, perdón, la prescripción es personal y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. La prescripción producirá su efecto aunque no la alegue el acusado, tratándose de la acción penal. Los jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso. La prescripción de la sanción se decreta por la autoridad judicial que le hubieran puesto. Los términos para la prescripción de la acción penal comenzarán a contar desde el último acto de ejecución u omisión. Los términos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en el que el sentenciado se sustraiga a la acción de la autoridad, si las sanciones son privativas de libertad y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoriada. 126. La acción penal prescribe en un año si el delito solo mereciera multa. Si el delito mereciera además que esta sanción la, la privativa de libertad o fuere alternativa, se atenderá en todo caso a la privación de la libertad y lo mismo se observará cuando corresponda alguna otra sanción accesoria. 127. La acción penal prescribe en plazo igual al señalado en el artículo 139. Artículo 128. Si el delito solo mereciere destitución, suspensión, pérdida de derechos o inhabilitación, la prescripción se consumará en término de 2 años. 129. Tratándose de delito que solo pueden perseguirse por querella,
esta deberá presentarse dentro de un plazo de 1 año, contando desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en 3 años independientemente de esta circunstancia. Presentada en tiempo la querella, se observan las reglas de la prescripción para los delitos que se persigan de oficio. Las querellas presentadas fuera de término no tendrán eficacia alguna, y por tanto el Ministerio Público estará impedido para ejercitar la acción penal. 130. Cuando haya concurso de delitos, la acción penal que de ellos resulten se prescribirá separadamente en el término señalado a cada uno. Artículo 131. Para deducir una acción penal, cuando para deducir una acción penal, sea necesario que antes se termine un juicio diverso de cualquier naturaleza, no comenzará a correr la prescripción, sino hasta que en el juicio previo se haya pronunciado sentencia ejecutoriada. 132. La prescripción de las acciones se interrumpe por la diligencia que se practique en la averiguación del delito y delincuente, aunque por ignorarse quienes sean estos, no se practiquen dichas diligencias contra personas determinadas. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el día de la última diligencia. El tiempo empleado en la conciliación o mediación interrumpe los términos para la prescripción de la acción penal y de la presentación de la querella. No obstante lo anterior, el término total para que opere la prescripción nunca podrá exceder del más que corresponda según el artículo 139 de este código, y una mitad más. 133. Si para deducir una acción penal exigiere la ley previa, voy a hacer retomar el artículo. Si para deducir una acción penal exigiere la ley previa declaración de alguna autoridad, no comenzará a correr la prescripción sino hasta que se emita la declaración. 134. Una vez consignada la investigación a la jurisdicción, la prescripción solo se interrumpe por las actuaciones practicadas y ordenadas por el juez para la comprobación del delito y la responsabilidad del inculpado. Es aplicable en el supuesto de este artículo la parte final del artículo 132. Artículo 135. Las prevenciones contenidas en el artículo anterior no corresponden al caso en que las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción. Entonces, esta no se interrumpirá, sino por la aprehensión del inculpado. 136. La multa prescribe en 2 años. En igual forma prescribe las sanciones no sujetas a término. Las demás sanciones prescriben por el transcurso de un periodo igual al que deberían durar, y una cuarta parte más, pero nunca excederán de 60 años. 137. Cuando el reo hubiera extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que faltare de la condena, y una cuarta parte más del que falte por extinguir, pero estos dos periodos sumados no excederán de 60 años. El artículo 138. La prescripción de las sanciones privativas de libertad solo se interrumpen aprehendiendo al reo, aunque la aprehensión se ejecute por otro delito diverso. La prescripción de las obligaciones económicas impuestas al reo solo se interrumpe por el embargo de bienes para hacerlas efectivas.
139. Para la prescripción de las acciones penales se tendrá como base el término medio aritmético de la sanción señalada al delito de que se trate, pero en ningún caso bajará de 3 años. La acción penal y la potestad de ejecutar las sanciones en relación con los delitos tipificados por los artículos 165 bis y 176 de este código prescribirán en un plazo doble al señalado por este ordenamiento. 140 serán imprescriptibles tanto la acción como la sanción en los siguientes casos. Y nos da varios casos señalados con números romanos y la comisión de delitos de terrorismo, sabotaje, violación y figuras equiparadas, delincuencia organizada, parricidio, delitos contra la libertad, homicidio calificado y los señalados en los artículos 201 bis, 201 bis 2 y 331 bis 2 de este código. Segundo, los delitos dolosos causados por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos. Y tercero, los delitos dolosos que se cometan por envenenamiento, asfixia, gas, contagio de una enfermedad incurable o enervantes cuando sean dos o más las víctimas. Artículo 140 bis. Se considerará extinguida la acción penal cuando, notificado el querellante en legal forma y habiéndosele apercibido por el juez de declarar abandonada la querella, reitera su actitud no concurriendo a rendir declaración sin causa justificada. El segundo, cuando habiendo comparecido a la audiencia, se ausente de ella sin causa justificada, sin perjuicio de que pueda hacer compelio o comparecer como testigo. En estos casos quedarán a salvo los derechos del ofendido respecto a la reparación del daño para los que haga valer en la vía y forma correspondiente. Bueno, todos estos artículos nos estuvieron señalando sobre la prescripción de una extinción o de la extinción de la acción persecutoria del delito, ¿no? En ese sentido, me fui corredito porque pues son muchos y creo que ya también se nos acaba la hora de la que tendremos para esta clase. Les vamos a dejar nada más ya este título de la reparación pecuniaria. Ahí se los dejo que lo sigan leyendo. El título octavo, reparación pecuniaria derivada del delito. Y bueno, pues es todos los artículos relacionados sobre los dineros, el numerario en sí que se tiene que pagar por haber cometido como reparación del daño, por haber cometido cierta ilícito. En ese sentido, bueno, son nada más 8 articulitos, hay más, 9 artículos de este código, de este título. Ahí se los dejo de tarea y ya proseguiremos ya con el libro segundo. Ya aquí estaremos dando por concluido el título, diga, el libro primero, que es sobre todas las disposiciones generales de cómo llevar a cabo y cuestiones de procedimentales del proceso penal, vaya, válgame la redundancia. Y aquí ya entraremos en el libro segundo, la parte especial sobre los delitos en específico. Ya entraremos a hablar sobre cada uno de los delitos en específico. Bueno,
cualquier duda, cualquier aclaración, creo que aquí me habían dicho, ellos llevan su vida normal solo que con una condena condicional. Sí, en el apartado de las condenas condicionales, efectivamente, eh, dependiendo ahí como nos lo señala las circunstancias y peculiaridades que el juzgador haya decretado esa condena condicional. Eh, Tiene que estar yendo a firmar o tiene que estarse presentando o igual y sujetos a un brazalete electrónico, también ya está esa modalidad. Digo, las particularidades que el juzgador vea necesarias le hará valer al delincuente. Bueno, aquí en este caso pues ya em, al reo, ya estaremos hablando de que es un reo porque ya estaría sentenciado. Y pues bueno, se le está dando una condena condicional por eso. Bueno, cualquier otra duda, cualquier otro comentario que surja de todos estos artículos, o sea, son muchos. Sé que habrá algunos que no llegamos a comprender como tal. Hasta para un servidor también a veces es difícil de llegar a comprenderlo, pero digo, estoy en ese sentido del conocimiento y de descifrarlos para su entendimiento de cada uno de ustedes. Dándome clic ahí en el nombre de su servidor, aparecerá abajito, aquí enviar mensaje y bueno, ahí me pueden señalar su duda, su comentario, su aclaración y con mucho gusto, la inmediatez de lo posible, lo estaré contestando. Damos por concluida esta sesión, no sin antes agradecerle a las personas que estuvieron presentes, que me aguantaron toda esta hora, les agradecemos y esperando que la próxima semana también contar con su presencia. Les deseamos una excelente semana y quedamos de ustedes. Hasta luego. Gracias.